Cognidash. ¿Qué civilización construyó las pirámides de Giza? Los egipcios. Las pirámides de Giza fueron construidas hace más de 4500 años por los antiguos egipcios como tumbas para sus faraones. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? En 1989. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin de la Guerra Fría y la reunificación alemana. ¿Quién lideró la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia? Simón Bolívar. Simón Bolívar, el Libertador, fue clave en la independencia de varios países sudamericanos. ¿Qué ciudad fue destruida por la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo? Pompeya. Pompeya fue sepultada por cenizas y lava tras la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. ¿Cuál fue la primera civilización conocida de la historia? La Sumeria. La civilización sumeria surgió en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, hacia 3500 a.C. ¿En qué año ocurrió el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York? En el 2001. El 11 de septiembre del 2001, dos aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Qué civilización antigua construyó Machu Picchu? Los incas. Machu Picchu fue construido por los incas en el siglo XV y se encuentra en los Andes peruanos. ¿Dónde se inventó el papel? En China. El papel fue inventado en China alrededor del año 105 después de Cristo por Cai Lun, funcionario imperial. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la Luna? Neil Armstrong. Neil Armstrong pisó la Luna el 20 de julio de 1969 durante la misión Apolo 11 de la NASA. ¿En qué año se hundió el Titanic? En 1912. El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural. ¿Sabías que cuando se construyó la Gran Pirámide de Giza, aún quedaban mamuts vivos? Los egipcios la levantaron hacia el 2500 a.C., y una población de mamuts lanudos sobrevivió en una isla del Ártico hasta el 1650 a.C. Vivieron casi 1000 años después de las pirámides. ¿Quién formuló la teoría de la relatividad? Albert Einstein. Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad en el siglo XX, cambiando la física moderna. ¿En qué país se encuentra ubicado el oráculo de Delfos? En Grecia. El oráculo de Delfos está en Grecia y fue el santuario más famoso del dios Apolo en la antigüedad. ¿En qué país nació Adolf Hitler? En Austria. Adolf Hitler nació en Austria, en 1889. Más tarde, adoptó la ciudadanía alemana y lideró el partido nazi. ¿En qué continente surgió la humanidad? En África. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens se han encontrado en África, hace unos 300.000 años. ¿En qué etapa geológica desaparecieron los dinosaurios? Cretácico. Los dinosaurios se extinguieron al final del Cretácico, hace unos 65 millones de años. ¿En qué siglos fueron escritos los manuscritos del Mar Muerto? 3 a.C. y 1 después de Cristo. Los manuscritos del Mar Muerto son textos religiosos hallados en cuevas cerca del Mar Muerto. ¿Qué emperador romano mandó construir el Coliseo? Vespasiano. El emperador Vespasiano ordenó construir el Coliseo en el año 70 después de Cristo como símbolo del poder romano. ¿Dónde se encuentra ubicado el Monte Rushmore? Dakota del Sur. El Monte Rushmore está en las Black Hills, en Dakota del Sur, y es un símbolo histórico de Estados Unidos. ¿Cuántos años duró la Guerra de los 100 años? 116 años. La Guerra de los 100 años duró 116 años, de 1337 a 1453, entre Francia e Inglaterra. ¿Qué civilización construyó la Puerta de Ishtar?
Babilonia. La puerta de Istar fue construida en 575 a.C. por Nabucodonosor II en la antigua Babilonia. No pares ahora. El siguiente desafío te espera. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Gracias por participar.